de Mar del Plata. Costa Atlántica Argentina. Costa Atlántica Argentina. El Ministerio Radial Plenitud presenta Medianoche. El Expreso de Medianoche. Un programa conducido por los pastores Hugo y Marcela Enrico. Medianoche. El Expreso de Medianoche. Un viaje por la palabra de Dios que disfrutaremos juntos cada día a través de la radio. El Expreso de Medianoche promete llegar justo a tiempo. Con la palabra viva, eficaz y oportuna para nuestra vida. Ya está todo dispuesto. Subí el volumen de tu radio y emprendamos este viaje hacia tu corazón. Bienvenidos a un nuevo programa de El Expreso de Medianoche. De lunes a viernes comenzamos el nuevo día, recibiendo una palabra de bendición a cargo del pastor Enrico. Comunícate con nosotros vía WhatsApp, déjanos tu saludo o pedido de oración a través del 223-547-1536. Búscanos en nuestras redes sociales. En Facebook como El Expreso de Medianoche Radio. En Instagram, @elexpreso_de_medianoche. Y en YouTube como El Expreso de Medianoche Radio MDP. Quédate con nosotros. Comenzamos este viaje por la palabra de Dios. Comencemos nuestro viaje por la palabra de Dios. Dios. Abrí tu Biblia en el libro de Isaías, por favor. Isaías capítulo 36. Gloria a Dios. Mire. Isaías. Qué lindo libro el de Isaías, ¿eh? Gloria a Dios. Aquí hay una historia que de seguro el Señor va a utilizar para bendecir nuestras vidas. Amén. Isaías estuvo justamente, dice la historia que Isaías vivió 70 años fueron la cautividad que tuvo el pueblo en Babilonia. Y Isaías vivió parte de esa cautividad, sobre todo la parte final de los años de cautividad del pueblo del Señor. Él le tocó vivir ese tiempo, profetizar en ese tiempo. Amén. Gloria al Señor. Hoy comenzaba esta reunión justamente hablando del futuro de Sión, el futuro glorioso del pueblo del Señor, en el capítulo 35. En donde la palabra iba dirigida a los de corazón apocado, ¿verdad? Donde la palabra iba dirigida a aquellos que tal vez las manitos comenzaron a bajarse por lo largo del camino, por lo largo de las pruebas, ¿verdad? Pero allí estaba Isaías enviando la palabra en el momento justo y en un escenario que no era el mejor, pero se estaba por desatar una bendición grande. Mire, vamos al capítulo 36, versículo 1. Prestemos atención a algo que aquí es muy importante. Dice, aconteció que en el año 14 del rey Ezequías, que Sennacherib, rey de Siria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. ¿Qué pasó aquí? El enemigo se levantó. Se fue contra las ciudades del pueblo del Señor y no solamente que se fue, sino que las tomó. Y estaba en acecho al reinado justamente del rey Ezequías. Vamos a orar, cerra tus ojos, inclina tu rostro. Amado Señor, yo te ruego que un espíritu de revelación nos inunde a todos nosotros, Señor amado. Que esa revelación de lo alto descienda de tal modo, Padre amado, que ninguno nos vayamos de aquí sin haber comprendido el maravilloso mensaje que contiene tu poderosa palabra y es enviada a nuestro corazón. Señor amado, te rogamos la asistencia de tus ángeles, Señor, esos ángeles ministradores, que vengan en nuestra ayuda para que en este día no haya interrupción absolutamente de nada de lo que tú tienes para enviar a nuestro corazón. Abrimos nuestro oído espiritual, Señor. Disponemos nuestro corazón
amado Señor, a que ese espíritu de revelación, Señor amado, llegue hasta las profundidades más íntimas de nuestro espíritu y podamos ser vivificados conforme a tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hermano, gloria a Dios. En el año 14 del rey Ezequías, ustedes saben que parte de la ciencia se está encargando de decir que es un mito, de negarlo también, pero desde hace ya unos cuantos años científicamente se ha comprobado que el cuerpo humano cada 7 años se regenera. El número 7 en la Biblia es un número poderoso, significa prosperidad, significa el número perfecto, significa bendición, significa libertad. Recuerdan que el pueblo de Dios cada 7 años tenía que dar remisión tenía que liberar a los esclavos, o sea que también es libertad. Aquí el rey Ezequías había atravesado 2 períodos de 7 años en su reinado. Y no es casualidad que esto ocurra cuando se van cerrando círculos, se van cerrando etapas en el rey Ezequías y también en nuestra vida. Cada 7 años, en lo natural, el cuerpo humano va regenerándose. Las células, ¿verdad? O sea, obviamente que el hombre exterior va desgastando. Amén. El espejo así lo dice, ¿no? Pero fíjense que interiormente hay muchas células madres que van regenerándose en el interior del hombre. Y si el hombre cuidara su cuerpo como debería cuidarlo, ¿no? Creo que tenemos que mencionarlo así, deberíamos cuidar un poco más nuestro cuerpo, pero si lo cuidaríamos como debíamos cuidarlo, cada 7 años hay un renuevo en ese cuerpo. Amén. Se van regenerando muchas de esas células y hay mayor vida. Amén. Y ustedes saben que, sobre todo en los huesos, gloria a Dios. Ahora, fíjense qué interesante es esto. El rey Ezequías pasó 2 periodos de 7 años. Yo no sé cuántos periodos pasaste vos. Tal vez tenga que hacer algunas cuentitas por allí. Amén. Gloria a Dios. Pero cuando yo llegué a mis 49 años, ¿cuántos periodos pasaron? 7 tiempos de 7 años. ¡Wow! Hermano, y cuando llegué a los 49 años casi me muero. Amén. Gloria a Dios. Pero ¿cómo, pastor? Si no tenemos que renovar, ¿cómo te vas a morir? Porque precisamente hay momentos en nuestra vida donde la bendición es tan grande que ocurre todo lo contrario. Y son principios que tenemos que conocer y tenemos que saber sobrellevarlos. En una palabra, hay bendiciones que están a la vuelta de una esquina y nosotros nos cansamos y bajamos los brazos. Amén. Pero bueno, el hecho que esos 7 tiempos de 7 años para mí fue una bendición grande, ¿no? Pero también fue grande la lucha que hubo. ¿A dónde? Aquí. Porque mientras vos confías en lo que Dios te dice, el enemigo argumenta todo lo contrario. Y muchas veces genera situaciones totalmente contrarias a lo que Dios te dijo. Entonces, fíjese que aquí Marina dijo algo que es muy cierto y que necesitamos más que nunca en estos últimos tiempos, y es una fe firme. Amén. Es una fe. ¿Qué es una fe firme? Hermano, la palabra misma nos ha instado ya en más de una oportunidad a que pongamos nuestro rostro como un pedernal. Eso no quiere decir que seas un cara dura. Amén. Pero sí que pongamos nuestro rostro. ¿Qué significa eso? Hermano, hay momentos en que a las situaciones las vamos a tener que enfrentar, no con nuestras propias fuerzas, porque con nuestras propias fuerzas jamás vamos a obtener una victoria, pero es importante que cada situación hay que enfrentarla en el poder del Espíritu Santo, pero nuestra postura es determinante. Si nosotros vacilamos en la fe, hay doble ánimo, hay un doble pensamiento, hay un vaivén, amén, hay duda, entonces todo eso lo juega en contra. Pero cuando hay una fe firme, cuando realmente hay una certeza en el corazón no de que tenés razón, certeza en el corazón no de que vos sos el que te la sabés, sino lo que Dios te dijo. Ahora, cuando Dios a veces te dice, la realidad te dice otra cosa. Pero cuando la realidad te dice otra cosa, hay que cerrar los oídos, porque Satanás habla en esos momentos. Hay que cerrar los ojos y no andar por vista humana, sino por la vista que tenemos en la fe.
nuestro espíritu tiene ojos también. Gloria a Dios. Mira qué lindo. Gloria al Señor. Amén. Y estos ojos, hermanos míos, gloria a Dios, muchas veces, si hay fe, empiezan a ver lo que otros no ven. Por eso que el tiempo que viene es un tiempo donde vamos a poder ver lo que ojo nunca vio. Y vamos a poder oír lo que oído nunca escuchó. Pero bueno, volviendo al punto. Aquí Ezequías estaba atravesando 2 periodos de 7 años. Y miren lo que pasó. El enemigo se levantó. El rey de Asiria envió a Rabsacés con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías. ¿Contra quién fue el ataque? Contra el rey Ezequías. Porque Ezequías animaba al pueblo a creer. Amén. Ezequías era un hombre de fe. Pero ¿qué pasó? Él estaba atravesando un periodo, otro periodo de 7 años, en este caso en su reinado, no en su edad, sino en su reinado. Él reinó 29 años allí. Pero en el año 14 le pasa esto. ¿Por qué? Porque cuando hay un periodo de bendición que termina, abre paso a otro y será mejor. Pero ahí hay una etapa de transición en donde el que tiene que tener la fe firme para poder atravesar para el otro lado. Fíjense, el pueblo llegó hasta el Jordán. Del otro lado estaba la tierra prometida. Descansaron 3 días allí. Y en esos 3 días, imagínense el discurso del diablo. No se les ocurra cruzar, se van a morir, ¿qué van a pasar? Los enemigos, los gigantes, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, el pueblo cruzó y obtuvo la victoria, ¿verdad? Pero, hermano, es muy importante la fe y la determinación cuando terminan periodos en nuestra vida. Volvamos a la historia un minuto, mire. Entonces, en ese momento, gloria a Dios, a ver si me voy a la Biblia un poco porque ando medio... Esto de la electrónica está bueno, pero mira. Dice la palabra, versículo 2, el rey de Asiria envió a Rabsacés con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías y acampó junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Amén. ¿Dónde se detuvo el enemigo? Acampó junto al acueducto de un estanque, un pozo de agua. Amén. Fíjense, hermano, el enemigo cada vez que ataca, primero nos sitia. Y el sitio que ejerce sobre nosotros lo hace desde un punto, desde un lugar donde pueda ser alimentado. Amén. Fíjense, hermanos queridos, cada vez que los paganos llevan ofrendas y cumplen promesas y llevan votos, están nuevamente renovando, están alimentando toda esa función de las tinieblas para que esa promesa, ese pacto, esa petición siga vigente. ¿Verdad? Se van renovando ofrendas, etcétera, etcétera. Pero el hecho que el reino de las tinieblas se mueve de esa manera. O sea, hay potestades, hay principados, hay gobernadores que son alimentados por otras fuerzas espirituales. Mire, gloria a Dios. Vamos aquí. En base a esto, este enemigo se detuvo allí donde tenía la posibilidad de poder alimentarse. Gloria a Dios. Salió a él Eliaquín, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, a los cuales le dijo el Rabsacés, decida ahora Ezequías. Miren lo que le dijo, hermano. Detengámonos un minuto. Cuando hay un sitio en la guerra, actualmente ocurre lo mismo. Cuando el enemigo avanza hacia el pueblo contrario, se detienen y se envían mensajeros de paz. O sea, primero se pide la rendición, primero se pide la paz y bueno, en base a la respuesta que tenga del otro lado, el ejército actúa o no. Eso ocurre, ¿no? Recuerdan, lo más próximo que tenemos es la guerra de Malvinas, ¿verdad? La guerra de Malvinas, nosotros tomamos las islas por la fuerza, el enemigo vino hasta las islas, se estableció allí con toda su flota y envió una embajada pidiendo la rendición del pueblo argentino. No hubo rendición, se desató el combate. Bueno, entonces, de esa manera actúa también el enemigo de nuestra alma. Miren lo que pasó aquí. Agarra y le dice,
Dice, decida ahora Ezequías, versículo 4, el gran rey. ¿Qué gran rey? El rey de Asiria. Él mismo se decía el grande. ¿Qué hace el diablo? Yo soy grande, te dice. Mira, gloria a Dios. Dice, el rey de Asiria dice así, ¿qué confianza es esta en la que te apoyas? Yo digo, porque el diablo dice, amén, yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas, ¿y cuándo hablamos nosotros de eso? Y reciencito nomás hablamos de eso. Cada vez que le alabamos, cada vez que le exaltamos su poder, amén. Ese poderío del cual tú le hablas no son más que palabras vacías. Fíjense que el ataque primero vino hacia las palabras de fe, hacia las palabras de confianza que Ezequías le enviaba al pueblo. El pueblo, hermano, esta guerra era de Dios, como muchas de nosotros. Nosotros tenemos guerras, tenemos conflictos espirituales, pero la guerra de Dios no es nuestra. Entonces, el ataque primero del enemigo va hacia las palabras recibidas de parte de Dios para nuestro corazón. Porque en esas palabras Dios te habló de victoria, en esas palabras Dios te habló de bendición, te habló de derrotar a los enemigos, te habló de que tengas confianza, de que no te turbes, que no tengas miedo. Entonces el primer ataque va hacia esas palabras. ¿Qué confianza es esa en la que tenés? Mira, hermano, gloria a Dios. Yo digo que el consejo y poderío de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? El diablo sabía en quién confiaba, pero le pregunta al rey y al pueblo, ¿en quién confías? Y cuando hablamos de una fe firme, tenemos que saber en quién confiamos. Entonces, en el momento donde parece que la debilidad nos envuelve, es ahí donde nosotros tenemos que reafirmar nuestra fe. Y tenemos que, sabiendo en quién estamos confiando, declararlo. Invierno 2022, en el Expreso de Medianoche. Un programa de la Iglesia Refugio de Paz. Mire, gloria a Dios. Ay, ay, ay. Ahora bien, ¿en qué confías para que te rebeles contra mí? He aquí que confías en ese báculo de caña frágil en Egipto, el cual si alguien se apoyare se le entrará por la mano y lo atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Les habla de Egipto, amén. Les habla de la ayuda que podían recibir de Egipto, porque quien estaba hablando, ¿quién era? Un rey de Siria, era otro reinado. Pero muchas veces nosotros, hermanos míos, desviamos nuestra mirada del Señor y ponemos nuestra confianza en nuestras propias fuerzas. Poner nuestra confianza en nuestras propias fuerzas o en nuestros propios medios es confiar en Egipto. Pero el enemigo se levanta contra esa confianza. Y si tal vez en el mundo tuviste problemas y de esos problemas saliste, él te va a decir, acá no te va a alcanzar, contra mí no podés. Mira, entonces mira lo que pasa acá, gloria a Dios. Si me decís, versículo 7, en Jehová nuestro Dios confiamos, que es la otra posibilidad, ¿no es cierto? Si no confiamos en nuestra fuerza, confiamos en Dios. ¿Cuánto dicen amén allí? Entonces, si me decís confianza en el Señor, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías? Y dijo a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis. Ahora pues, yo te ruego, mire lo que le dice, hermano, yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria, mi señor. ¿Qué es un rehén? Es una persona que queda cautiva, ¿verdad? Y se supone que esa persona que el enemigo toma de rehén tiene algún valor sentimental, ¿no? Para poder de repente pedir alguna recesión económica, bueno, etcétera, etcétera. Le pide rehenes. Y dale rehenes al rey de Asiria, mi señor. Y mire lo que le dice. Y yo te daré 2.000 caballos. 2.000 caballos. Pero mire lo que le dice después. Si tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos. O sea que no está dando nada. Amén. O sea, el enemigo te dice, mira qué lindo, yo te lo doy, pero, amén, y juega
con nosotros. Mientras tanto va intimidando. Mientras tanto busca que tu corazón dude. Y cuando tu corazón duda, la fe desmaya. Y cuando la fe desmaya, el milagro se fuma. Y si el milagro se fuma, no vemos la gloria de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Si creemos, veremos la gloria de Dios. Mire. Ay, ay, ay. Ahora mire lo que dice. ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Dios? Mira. O sea que empieza a mentir y te empieza a confundir. Vos que estás confiando que el Señor te va a librar. El enemigo viene y te dice, ¿yo te pensé que yo vine sin Dios? Yo también. Dios está conmigo. Gloria a Dios, me ayuda. Jehová me dijo. Mira. ¿Le hablará el diablo, el Señor al diablo? Le habla para reprenderlo, pero no para sus mentiras. Mire. Sube a esta tierra y destrúyela. Mentira. Pero él va a hablar mentiras. Gloria a Dios. Entonces dijeron Eliaquim, Sebna y Joal al Rabsacés: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. Mire, la cosa quería que quede en secreto. ¿Y por qué? Porque el ataque era hacia las palabras, y una palabra bien canalizada por nuestros oídos espirituales puede dar como resultado una gran victoria. Y una palabra mal canalizada por nuestros oídos puede dar origen a una gran derrota. Ay, ay, ay. Dijo el Rabsacés, gloria a Dios: ¿acaso me envió mi Señor a que dijese estas palabras a ti y a tu Señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su estiércol, a beber su orina con vosotros? O sea, buscaba desmoralizarlo. Pero miren lo que pasó. Entonces Rabsacés se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá. ¿Qué hizo? Habló parecido a vos y a mí. Nosotros nos imaginamos, hermano, que la voz del diablo es: oh, te voy a destruir, ¿no? Es tenebrosa. Sin embargo, nos habla en el mismo idioma. ¿Qué quiere decir eso? Hermano, que cuando se necesita una fe firme para poder enfrentar el embate del enemigo, hermano, el enemigo hace esto, viene con engaños, de tal manera que nuestra fe le fallezca. Amén. Es como el perro cuando se hace el rengo. No tenemos que tenerle confianza. Amén. No siempre hay que tener confianza. Algunos quedan renguitos, pobrecito, pero no siempre hay que tener confianza. Mire, gloria a Dios. Mi abuelo decía el chancho, ¿no? El chancho ren, gloria a Dios. Mire, pero fíjense acá, qué interesante esto. Se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá diciendo, para intimidar. Amén. Porque vos y yo ahora somos cristianos. Ahora decimos amén, ahora decimos gloria a Dios. O sea, vamos perdiendo el lenguaje del mundo. ¿Entendés? Vamos perdiendo, todo eso va quedando en el pasado. Entonces, Él nos empieza a hablar como nosotros hablamos hoy. Entonces, de repente, hermano, fíjate, estamos parados en un semáforo. Ayer, antes de ayer, no recuerdo cuándo, ¿no? Y Marcela estaba con la Biblia en la mano, ¿no? Entonces había allí un vendedor que cuando vio la Biblia se acercó y nos habló en nuestro idioma, ¿verdad? ¿Y cuál es nuestro idioma? Bendiciones, Dios le bendiga, ¿verdad? Entonces se acercó justamente por eso. Ahora, ¿sería cristiano? Tal vez sí, tal vez no. El Señor lo sabe. Pero en estos tiempos muchos nos hablarán en nuestro propio idioma, pero la intención es que la fe desfallezca. Mire, le dice en su idioma, gloria a Dios, no se engañe el pastor Enrico. Amén. Si traemos esta palabra estos días, amén. No se engañe el pastor Enrico, porque no los va a poder librar. Y tiene razón el diablo acá, porque no es el pastor ni es el rey Ezequiel que lo va a librar. Pero mire, pero eso tiene que estar reinando en nuestros corazones, y el diablo lo tiene que oír de nuestros labios. Ni haga Ezequías confiar en Jehová diciendo, ciertamente Jehová nos librará.
no será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. Mire el relato, mire el argumento. No escuches al pastor Enrico, porque así dice el rey de Asiria. Amén. Haced conmigo paz. ¿Qué quiere el diablo que hagamos con él? Paz. Que hagamos migas con él, que nos hagamos amigos. Gloria a Dios. Salid a mí y coma cada uno de su viña, cada uno de su higuera, y beba cada cual de las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve una tierra. Gloria a Dios. Ya está sonando como el lobo en el cuento de Caperucita, ¿no? Hasta que yo venga y os lleve una tierra como la vuestra, tierra de grano, de vino, tierra de pan, de viña. Mirá que no nos engañe el pastor, diciendo el Señor los va a ayudar. Ay, ay. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones, cada uno su tierra, de la mano del rey de Asiria? Él habla de las victorias que tuvo. Victoria cuando las tuvo, logrando que la fe del pueblo desfallezca. Si él logra que nuestra fe desmaye, va a tener victoria. Y va a sumar una victoria más a él y va a usar esos argumentos luego contra otra parte del pueblo. Gloria a Dios. Miren, estamos en el capítulo 36, 20. Miren, gloria a Dios. Ay, ay, ay. Dice el capítulo 37. Perdón, el capítulo 21, el versículo 21. Pero ellos callaron. Mientras estaba toda esa argumentación, callaron. No le respondieron palabra. Porque el rey así lo había mandado, diciendo, no le respondáis. ¿Qué dice el pastor? No te pongas a charlar con el enemigo. No le respondas, porque el error más grave es entrar en conversación con él. Vos tenés que circuncidar los oídos para saber de quién estás escuchando. Y cuando él habla, hermano, tiene que entrar por acá y salir por allá. Cuando viene la voz de Jehová, tiene que entrar por acá y llegar hasta acá y salir por acá. Amén. El recorrido es otro. Ay, ay, ay. Pero ellos callaron, no le respondieron palabra, porque así lo había mandado el rey. Entonces Eliaquín, hijo de Hilcías, mayordomo, Sebna, el escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron al rey Ezequías, rasgados los vestidos, y les contaron las palabras de Rabsacés. ¿Cómo vinieron? Rasgados los vestidos y le contaron las palabras. Entonces, cuando el capítulo 37, cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos, cubierto de cilicio, y se fue a la iglesia. Ahora no voy a ir a la iglesia con todos los problemas que tengo. Lo tengo al rey de Siria atacándome, sintiéndome, mirá si yo voy a ir a la iglesia hoy, ¿no? Que me ayude el Señor, acá. No. Cuando el sitio se hace presente, hay que salir corriendo a consultar a Jehová. Amén. No hay que cometer ese error. Miren, gloria a Dios. Envió Eliaquín, mayordomo, a Sebna, escribe, los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, al profeta Isaías. Fueron a buscar una palabra de Dios. Mira, hermano. Y le dijeron, así ha dicho Ezequías, día de angustia, de reprensión, de blasfemia en este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da luz no tiene fuerzas. Mire lo que dijo. Isaías lo habrá escuchado, ¿no? Gloria a Dios. Mire, gloria a Dios. Ay, la que no tiene fuerza. Quizá, versículo 4, oirá Jehová tu Dios las palabras del Rabsacés, al cual el rey de Asiria, su señor, envió a blasfemar al Dios vivo, para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Eleva pues oración tú por el remanente que aún ha quedado. Vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías, y les dijo Isaías, diréis así a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído. ¿Qué le dijo? No temas. No temas por las palabras que has oído. Entonces, frente a cada conflicto
que nosotros tenemos que enfrentar. No tengas miedo por lo que vas a escuchar. Es muy importante que nosotros consultemos al Señor y saber lo que Él tiene para decirnos en cada situación. En este caso le dijo, no temas, gloria a Dios. He aquí, versículo 7, yo pondré en él un espíritu. ¿Cómo? Yo pondré en él un espíritu. Y oirá un rumor y volverá a su tierra. Y haré que en su tierra perezca espada. Gloria a Dios. Qué tremendo, hermano, ¿no? Gloria al Señor. Fíjense cómo el Señor estaba dispuesto a pelear por su pueblo, ¿verdad? Pero no había cosa más avergonzante para el rey de Asiria que salir corriendo con la cola entre las patas. Amén. Sin embargo, el Señor lo provocó. Si nosotros no entendemos que la guerra es de Dios, si nosotros no comprendemos que el que pelea por nosotros es el Señor y nuestra confianza está netamente puesta en Él, corremos el riesgo de que la intervención divina no se produzca. Si la intervención divina no se produce, el que va a correr con la cola entre las patas vamos a ser nosotros, habiendo perdido todo en el camino. En la casa de Dios hay un lugar especial para vos. Te esperamos en Marconi 930, entre la Avenida Libertad y la calle Maipú, a partir de las 18 horas. Y en la ciudad de Batán te esperamos todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, en la calle Pereda 4680, calle Ex 163. Continuamos ahora con más del Expreso de Medianoche. Solo adiós. Mire, ay Dios mío, escucha mi hermano, no temas por las palabras que has oído. Yo pondré un espíritu, oirá un rumor, volverá a su tierra, haré que en su tierra perezca espada. Vuelto pues el Rabsacés, encontró que el rey de Asiria que combatía contra Limna, porque ya había oído que se había apartado de Laquis, mas oyendo decir de Tiarca, rey de Etiopía, he aquí ha salido para hacerte la guerra. Al oírlo, envió embajadores a Ezequías diciendo, así diréis Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios, en quien tú confías. Fíjense que había todo un trabajo de inteligencia detrás de estos movimientos. El enemigo nos sitia. Cuando nos sitia, empieza a hacer todo un trabajo de inteligencia. Te va observando, va viendo a ver cómo te moves, a ver qué haces, a ver si pensás por casualidad rebelarte, entonces él tendrá que atacar primero para que eso no se produzca. Amén. Hablando en criollo, cuando nosotros nos tomamos de la palabra del Señor, le creemos al Señor, confiamos en Él e intentamos levantarnos, es ahí donde ya hay un ataque preparado de parte de las fuerzas del enemigo. ¿Para qué? Para que nuestras fuerzas mengüen. Pero si nuestras fuerzas menguan y si nosotros no nos encuentra de pie, el enemigo hará presa de nuestra vida. Entonces no nos olvidemos que tenemos por delante un año maravilloso, hermano. Amén. Pero tiene que haber una revelación de la palabra. Esto que estamos viendo hoy no es una simple historia vieja. Esto es la historia de todos los días de nuestra vida. O sea, esto lo podemos traducir y volcar a nuestro caminar diario. ¿Se dan cuenta? Hermano, es muy importante esto. Él siempre te va a decir, te va a ir mal. Él siempre te va a decir, no vas a poder. Él siempre te va a decir, es muy grande este desafío para vos. Mire lo que pasó acá. Escuche. Gloria a Dios. Versículo 10. Así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo Jerusalén no será entregada en la mano del rey de Asiria. He aquí que tú oíste lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras que la destruyeron. ¿Y vas a escapar vos? Entonces empezó a enviar palabras negativas para hacer desfallecer al rey. Más adelante dice en el versículo 15 que Ezequías oró al Señor y dijo, escuche, vamos a analizar esta situación y esta oración.
Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Señor, inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye todas las palabras. ¿De qué era la guerra hasta ahora? De palabras. Hay periodos hasta que el combate se desata finalmente, a veces sobre nuestra salud, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia. Pero hay momentos en donde, o periodos donde el combate es de palabras, que hay que resistirlas. Mire, gloria a Dios. Oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Retornemos a este versículo 17. Oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Si nosotros escuchamos nuevamente las palabras del rey de Asiria, vemos que sí, evidentemente se levantó contra Jehová, no habló finalmente bien, ¿no es cierto?, del Señor, pero la mayoría de las palabras iban dirigidas hacia Ezequías y hacia el pueblo. Sin embargo, en esta oración, Ezequías menciona solamente la blasfemia al Dios viviente, porque la confianza en Ezequías estaba algo debilitada, pero en el fondo de su corazón él sabía que la guerra era contra Dios y que el que se levantaba contra él se levantaba contra Dios. Entonces, el que se levanta contra ti se está levantando contra Dios. Y eso puede ser que la fe se debilite en algún momento, pero esto es una convicción que jamás te tiene que abandonar. Jamás te tiene que abandonar esa fe. Mire, gloria a Dios. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras, sus comarcas, entregaron a los dioses de ellos a fuego. Ahora pues, versículo 20, Jehová Dios, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Entonces, Isaías, quien era el vocero de Dios en aquellos días, porque en aquellos días la voz de Dios era la voz del profeta, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre el rey de Asiria, Sennacherib. Estas son las palabras que Jehová habló contra él. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén, a quien tú vituperaste. ¿Para quién iba dirigida estas palabras? Para el enemigo que se había levantado contra la ciudad. ¿A quién vituperaste? ¿A quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Porque el conflicto, en definitiva, no era con el rey Ezequías. Hay un conflicto espiritual que data desde el principio de los tiempos, entre la luz y las tinieblas. Amén. Entonces, por mano de tus siervos has vituperado al Señor y dijiste, por mano de tus siervos. Esto ocurre hoy día en nuestra propia vida. Satanás tiene siervos. ¿Cuántos sabían eso? Bien. No andan con una hoz en la mano y con un traje negro. No, como él tampoco anda vestido de colorado con un tenedor en la mano. No, sutilmente vienen con engaños, pero tiene sus siervos. Por mano de tus siervos has vituperado al Señor y dijiste, con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a la ladera del Líbano, cortaré sus altos cedros, sus cipreses escogidos, llegaré hasta las más elevadas cumbres, al bosque. Yo creo que el enemigo acá cada vez iba achicando más cuando escuchaba esto. Sin embargo, estaba mencionando las palabras que él mismo dijo. Yo cavé y bebí las aguas, y con las pisadas de mi pie secaré todos los ríos de Egipto. ¿No has oído decir? Escuchen, el conflicto real databa de mucho tiempo antes, entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. ¿No has oído decir desde tiempos antiguos yo lo hice? Y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado. Y ahora lo he hecho venir, y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Entonces, en una palabra, aunque muchos sean siervos de Satanás, Dios los utiliza para hacer el trabajo sucio.
Amén. Dios los utiliza para hacer el trabajo sucio. Y hay algún trabajo que el Señor no puede hacer, pero los siervos del enemigo se encargan de hacerlo. El tema es que esos siervos, una vez que realizan el trabajo, son desechados. Ellos piensan que siéndole fieles a su Señor y llevando adelante sus planes, tienen todo solucionado y ya no tienen más guerra. Y lo que tienen es condenación eterna y no se dan cuenta. Ay, ay, ay. Miren. Vamos al versículo, gloria al Señor. Gracias, Jesús. 27, ¿estamos allí? Gloria a Dios. Sus moradores fueron de corto poder, etc. Ahora, miren lo que dice el versículo 32. Gloria a Dios. Hay aquí una clave en el versículo 30, y yo sé que esta palabra nos va a acompañar dentro de no muchos días, pero ahora vayamos aquí, al versículo 32. Porque de Jerusalén saldrá un remanente, del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice el Señor, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Gloria a Dios. Fíjate, hermano, vos y yo estamos siendo peregrinos sobre esta tierra, pero no nos tenemos que olvidar quiénes somos. ¿Y quiénes somos, pastor? Somos propiedad del Dios Todopoderoso. Hemos sido comprados a precio de sangre. Amén. Nuestro corazón se está inclinando cada vez más hacia Él. Estamos anhelándole y somos de aquellos que le amamos. Amén. Entonces hay grandes bendiciones, como por ejemplo, cosa que ojo no vio, ni oído escuchó. ¿Para quién va esa bendición? Para los que le aman. Entonces fíjense que de un tiempo a esta parte, el Señor nos está llevando ¿a dónde? A tomar conciencia de que aquí lo que realmente importa es lograr amarle. Aquí no importa qué tan creyente, bueno o malo somos nosotros. Aquí no importa si somos buenos predicando, buenos haciendo música o buenos evangelizando. No interesa. Acá lo que interesa es si le amamos o no. Porque el evangelio no solamente es poder y potencia del cielo, sino que es una historia de amor. Fundamentalmente es una historia de amor. Y por ese amor, el creyente tiene que estar sujeto a su Señor. Eso es muy importante. Entonces, la sujeción, la obediencia, hermano mío, muestran el amor que le tenemos a Dios. ¿Se dan cuenta? A veces no lo vemos esto de ese ángulo, pero la sujeción y la obediencia que tenemos muestra cuánto amor le tenemos a Dios. Ay, ay, ay. Entonces, mire lo que pasó acá. Gloria a Dios. Ay, ay, ay. Yo ampararé esta ciudad. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muerto. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue, hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos, Adramelech y Serec, le mataron a espada y huyeron a tierra de Arad. Y reinó en su lugar su hijo. Gloria a Dios. Fíjense, hermanos míos, hay un tiempo donde vamos a obtener una gran victoria, pero hay una guerra de palabras, una guerra de palabras que solamente vamos a poder vencer por la fe. Es muy probable que vos no veas mucho armamento a tu alrededor, ni muchos soldados que te apoyen, no vas a ver grandes manifestaciones de poder que puedas hacer frente al enemigo, pero sí tenés que tener la certeza y la convicción de que la palabra profética más segura está a tu favor, la palabra de Dios. Y con esa palabra se va a enfrentar todo lo que venga, con esa fe inquebrantable que tenemos que tener a Él y a su palabra, vamos a enfrentar lo que venga. Si el Señor dice que no te va a enviar
ninguna de las pestes que envió contra Egipto. ¿Qué dijo? Que no enviarás las pestes de Egipto. No te las va a enviar. Y pero, pastor, me agarran los piojos. Gloria al Señor, ¿no? Pero Dios no te la envió. Amén. Y si Dios no te la envió, y si vos lo crees, hermano, por favor, abramos la canilla y saquemos los piojos. Amén. Porque no tiene nada que hacer, porque Dios no lo envió. Él no va a enviar sobre tu vida ninguna de las plagas de Egipto. Jamás, jamás, jamás. Escuchá, mirá. No te vayas, seguimos viajando a través de la palabra de Dios en el Expreso de Medianoche. Una de las plagas que afectaron a Egipto y que tiene una bronca el enemigo por haber sufrido. Ustedes saben que él es vengativo. Él intenta vengarse de todo lo que Dios le hizo. Con él no puede, entonces viene contra nosotros. Una de las plagas que tuvo que sufrir fue la plaga de los tumores. Ay. Fue la plaga de los tumores. Por eso que hay tanto cáncer dando vuelta. ¿Saben? Pero si el creyente comprende, el creyente es engañado por el enemigo cuando viene la enfermedad. Porque el enemigo te dice, estás enfermo. Pero si vos sos creyente, o sos cristiano, ¿cómo vas a estar enfermo? Entonces tu fe se debilita. Pero la palabra que dice, el Señor no enviará ninguna de las plagas que envió contra Egipto. Si la plaga te alcanzó, no la envió el Señor. Y si el Señor no la envió, hay poder en la iglesia de Jesucristo, hay poder en el creyente ferviente, lleno del Espíritu Santo, para expulsar las plagas afuera. Si nosotros nos dejamos vencer por el mal, chao. Entonces, ahí está la diferencia. No es que la plaga no puede venir porque soy fulano de tal. La plaga tal vez venga, pero yo tengo que tomar conciencia de que Dios no la va a enviar nunca. Por lo tanto, lo que estoy viviendo no es un trato de Dios, es del diablo. Y si es del diablo, no tiene nada que hacer conmigo. Como vino, se tiene que ir. Amén. Y bueno, pastor, pero de algo hay que morirse, me dijo uno el otro día. Estoy de acuerdo. Sí, de algo hay que morirse, gloria al Señor. Pero el día que el Señor lo disponga, hermano mío, nos vamos a morir, no hay ningún problema, nos vamos con el Señor, pero ninguna plaga. Les voy a contar un testimonio. ¿Tengo tiempo? Sí. La mamá de mi pastor tenía un cáncer en el esófago y no podía comer por unos cuantos años. Y ya estaba postradita, era bastante ancianita, y había unas hermanas que la asistían y la ayudaban. Entonces, todo su alimento, lo poco que iba recibiendo en los últimos tiempos, se lo procesaban, ¿verdad? Para que pueda tragarlo justamente. Estaba llegando su hora. Amén. Y tremenda era la abuela, ¿no? Resulta que un día antes de partir con el Señor, se sentó en la cama y dijo, yo me quiero comer un guiso carrero. Amén. Y se puso el pañuelo en la cabeza. Todos la conocían. ¿Sabía cuando la abuela se ponía el correte? Porque ella se ponía el pañuelo en la cabeza y tenía esa costumbre, ¿no? Se puso el pañuelo en la cabeza y dijo, yo quiero comer un guiso carrero. Y las hermanas la miraron y dijeron, pero abuela, ¿cómo te vamos a hacer un guiso carrero? Yo quiero comer un guiso carrero. Gloria al Señor. Y no podía tragarlo, no podía, no había forma, no pasaba por el exófago. Resulta que nadie atendió su pedido, ¿no? Esa noche, un día antes de morirse, ella se descompone y todos pensaron que era el momento. En ese momento la llevan al baño. Cuando va al baño, hermano mío, se sentó en el trono, ¿verdad? Hermano, y defecó el tumor. Defecó el tumor la abuela.
Tremendo, hermano. Nadie entendía nada, porque todos se asombraron. Salió del baño, la asearon y demás, y se comió el guiso. Gloria al Señor. Se comió el guiso. Y ese día recibe la visita de su hijo, que era mi pastor, y la encuentra sentada en la cama después de comerse el guiso, hablando en lengua y con las manos en alto. Y el pastor la vio así y dijo: ay, Dios mío, ¿no? Y dijo: mamita, ¿qué te pasa? Y dije: pero déjame tranquilo, no seas incrédulo. Amén. Ponete a orar conmigo. Y se murió. Y se fue con el Señor. ¿Cómo se murió ella? Víctima y presa del tumor, terminada y avergonzada por ese tumor. ¡No! Sino que lo expulsó. ¿Quién lo expulsó? El Señor. Amén. Y cuando ella llegó la hora y tuvo que partir con el Señor, no lo hizo en medio de una crisis y un dolor y algo feo, sino todo lo contrario. Pero nosotros, la biopsia nos dice una mala noticia y decimos: chao. Oh. Meditemos un instante, porque es una guerra de palabras. El médico te puede decir lo que te pueda decir, pero vos tenés que entender que aunque los análisis o los estudios arrojen algo negativo, vos tenés que saber que eso no lo envió el Señor, porque Él ninguna de las plagas que envió contra Egipto enviará sobre tu vida. Amén. Ahora, si andás como los egipcios, bueno, ya ahí cambia la cosa. ¿Amén? Pero si andamos como hijos de Dios, ninguna de las plagas el Señor las envía. Si no las envía el Señor, no son tuyas tampoco. Amén. Como vino, se tiene que ir en el nombre de Jesús. Y tu fe no puede desmayar. Tu fe no se puede estancar. Tu fe, hermano, hay que ponerse así como un pedernal delante del enemigo, y se terminó, porque acá no puede ganarte la guerra de palabras, porque te gana la guerra de palabras, hermano mío, y tu fe empieza a decaer, empieza a desmayar. Y si eso ocurre, la batalla es de Él. Amén. Y el Señor, ¿qué nos dice? La batalla es nuestra. Amén. Amén. Avversaiere. ¿De quién es la batalla? Nuestra. Pero la guerra es de Dios. Ay. Mirá, yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo. Versículo 35. El último versículo que vamos a ver hoy. Mirá. ¿Cuántos saben que el Señor en distintas oportunidades en la Biblia, porque de la Biblia se explica con la Biblia, en muchos pasajes bíblicos el Señor nos comparó con árboles, pero también nos comparó con ciudades? El ejemplo más claro lo tenemos en Jacob. ¿Cómo le puso? Israel. Entonces, Él nos comparó con ciudades. Miren lo que dice aquí de la ciudad. Yo ampararé esta ciudad. O sea, Dios te amparará a vos. Amén. Para salvarte. ¿Y por qué lo hará? ¿Porque somos los más lindos, los más mejores? No. ¿Por qué lo hará? Por amor de mí mismo. ¿Cómo por amor del mismo? ¿Y dónde está el Señor? En nosotros. Si nosotros somos uno con Él, por amor a Él mismo. ¿Qué dice la Biblia? Y vimos hace muy poquitos días que Él viene a buscarse a sí mismo. Él se tiene que encontrar en cada uno de nosotros. Por eso que el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida es justamente que se refleje Cristo en nuestro corazón. Al reflejarse Cristo en nuestro corazón, esa es la evidencia de que realmente somos uno con Él. Si la gente nos mira y puede ver a Cristo, aunque sea algo, hermano, un aire, como decía la abuela, amén, algo de Cristo, entonces es una evidencia de que somos uno con Él. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermano, ya no solamente que tenemos un hermano mayor que nos puede amparar frente al conflicto, sino que somos uno con Él. Él amparará la ciudad para salvarla por amor de sí mismo y por amor de David, mi siervo. Cuando la Biblia habla, y en varias oportunidades repite justamente el amor a David, está hablando del pacto que hizo con David, está hablando del compromiso que Dios llevó adelante con sus siervos, con aquellos que escogió, aquellos que le agradaron para llevar adelante su plan. Entonces, hermano,
la victoria está asegurada. Solamente resta que nosotros le creamos con todo nuestro corazón. Y si te tocan vivir pruebas, te tocan pasar momentos que parecen duros, recordá que solo parecen. Pero a mí me duele. A vos te puede doler, a mí me puede doler. Pero si nos detenemos en el dolor, no estamos haciendo el buen enfoque. ¿Se dan cuenta? El Señor vino para que tengamos salud. Y padeció para que esa salud sea una realidad en nuestra vida. El Señor vino, hermano. Yo tenía 49 años y me estaba muriendo, hermano. 3 veces me llevaron en la ambulancia. Y yo digo, pero 7 años, tenía que estar mejor y peor. ¿No? Pero el Señor que está diciendo, todo lo contrario. Entonces, muchas veces, antes de las grandes bendiciones, viene todo lo contrario. Hay algo que es muy cierto, hermano. Hay una hora para llegar y una hora para partir. Pero los hijos del Señor que confían en su palabra no se van a ir en medio de una crisis, se van a ir en paz, porque el Señor mismo lo vendrá a buscar. Amén. Ahora fíjense, es interesante porque el Señor tiene un día tal vez para venir a buscarnos, pero el enemigo nos quiere buscar todos los días. Todos los días viene a buscarnos él, a ver si nos encuentra debilucho en la fe. Entonces, tenemos que enfrentar esa guerra de palabras con la verdadera palabra. El Expreso de Medianoche. Nuestra cita en el dial. Ha comenzado un nuevo día y tenemos una invitación para vos. A partir de las 18 horas te esperamos en Marconi 930, entre la Avenida Libertad y la calle Maipú, para que seas parte de nuestras reuniones presenciales. En la Casa de Dios hay un lugar especial para vos. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Hasta aquí hemos compartido juntos Este es el blues del tren que se va. el Expreso de Medianoche. El tren que se va. Nos despedimos hasta nuestro próximo programa. Llegó porque